Clase número 5. Voltaje o diferencia de potencial eléctrico. Dice, se define a voltaje o diferencia de potencial eléctrico a la diferencia de potencial eléctrico que puede existir entre dos puntos. También es el trabajo que realiza un campo eléctrico para mover una carga desde un punto a otro. Bien, hasta ahora hemos hablado de la corriente de electrones, que es impulsada desde un potencial menor hacia un potencial mayor. Es decir, el electrón, al ser una carga negativa, siempre va buscando un potencial eléctrico positivo, es decir, de menor potencial a mayor potencial. Sin embargo, este gráfico no coincide con lo que estamos hablando. Aquí nos está hablando de que la corriente va de un potencial mayor a uno menor. Bien, a esto se le llama sentido convencional de la corriente. Esta flecha nos indica la corriente. Recuerden que habíamos hablado de que la corriente la representábamos con la letra I. Y el voltaje, ya se los digo ahora, el voltaje lo vamos a representar con la letra V. A partir de este momento, siempre que vayamos a interpretar o a analizar una corriente eléctrica, la analizaremos del positivo al negativo. Es decir, la corriente eléctrica va del potencial mayor hacia el potencial menor. Esto no coincide con lo que habíamos hablado anteriormente, puesto que es un sentido convencional que se tomó después de descubrir que lo que se movían eran las cargas negativas. Inicialmente se pensaba que lo que se movían eran las cargas positivas, por eso se determinó que iba de positivo a negativo. Sin embargo, cuando se hicieron todas estas leyes, en un principio, repito, al pensarse que lo que se movían eran las cargas positivas, se tomó este sentido de la corriente y ha quedado así hasta los días de hoy. Se sigue utilizando el mismo sentido convencional para analizar la electrónica. Por lo tanto, a partir de ahora, nosotros siempre analizaremos la corriente del potencial mayor hacia el menor. Bien, habíamos visto anteriormente que los átomos mantienen a una distancia determinada a los electrones. Sin embargo, hay electrones como por ejemplo los que están más alejados del núcleo, que son fáciles de arrancar por un potencial de energía. En este caso, estamos viendo una representación gráfica que dista mucho de la verdad, cabe decirlo, pero que les lleva la idea y les deja la idea bastante clara de cómo se mueve los electrones por un conductor. Suponiendo que este gráfico sea un conductor, los electrones se van a mover siempre que tengan un lugar vacío. Es decir, si vamos a interpretar este gráfico, es como si este electrón saliera, este ocupara su lugar y así sucesivamente en ese orden. Es decir, este electrón no puede pasar de esta forma, sino que tiene que esperar a que los electrones vayan dejando un espacio vacío. Lo que nos interesa es dos cosas. Lo primero, un electrón se mueve de un potencial, repito, sentido convencional, de un potencial mayor a un potencial menor. Eso es la corriente, el movimiento de los electrones. Y estos electrones únicamente se mueven porque hay una diferencia de potencial desde el punto donde salen hacia el punto que se dirigen. Porque si el potencial es igual, el electrón no se ve impulsado a hacer ese movimiento, debido a que el núcleo lo mantiene atado en esa posición. Eso es lo que quiero ya que vaya interpretando. La diferencia entre corriente y voltaje. El voltaje es el que crea el movimiento de los electrones. Y ese movimiento de los electrones es la corriente eléctrica. Cuando se habla de que el trabajo que realiza un campo eléctrico para mover una carga, se refiere a que es ese campo eléctrico que se crea entre un potencial mayor y menor, es quien mueve la carga. Recuerden que los electrones son portadores de carga. Recuerden que un electrón porta una carga de menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Carga se expresa en coulomb y los electrones son los portadores de carga. Por eso se dice que el voltaje es quien realiza el trabajo para mover la carga. Y es correcto, es quien realiza ese trabajo. Sin el voltaje, sin esta diferencia de potencial,
las cargas o los portadores de carga no se podrían mover. Bien, en el Sistema Internacional de Medida, el voltaje se simboliza con la letra V y se expresa en voltios. Esto es necesario ya que cuando vayamos a utilizar la ley de Ohm, el voltaje lo representaremos con la letra V dentro de esa fórmula. Bien, cuando tenemos una fuente de un equipo portátil, esta que tenemos aquí, una fuente conmutada, le entran 220 o en algunos casos 110, 115 voltios, para América Latina en algunos países, y salen 19 voltios de continua, voltaje de continua. Recuerden, voltaje de continua. Esto quiere decir que si midiéramos con un multímetro o un voltímetro que midiera voltios o un voltímetro específicamente, encontraríamos que esto sería la masa y esto sería el potencial positivo. Y de aquí a aquí la diferencia de potencial sería de 19 voltios. Es importante que vayan familiarizándose con estos términos. Cuando utilizamos una fuente de alimentación, tenemos los electrones aún no se mueven. ¿Por qué? Porque no hay un circuito cerrado. Recuerden, para que la corriente fluya necesito cerrar un circuito. Por lo tanto, en este caso, solamente podemos medir la diferencia de potencial que tiene esta fuente. Pero si no la utilizamos dentro de un circuito, en ningún caso habrá corriente. Vamos a ver otra fuente. En esta fuente, que es una fuente de laboratorio, tenemos también igual, si el reóstato de ajuste de voltaje lo llevamos hasta el número 19, esto quiere decir que en los bornes de salida positivo y negativo encontraríamos 19 voltios de diferencia de potencial entre este borne y este. Eso es lo que nos está reflejando este display. Sin embargo, en ningún caso nos está indicando que haya corriente en el circuito. La razón es que el circuito está abierto. Y si no tengo ninguna carga ni ningún elemento que pueda disipar o dejar pasar los electrones de un potencial a otro, es imposible de que se refleje corriente en este punto. Solamente se reflejará corriente cuando conectemos esta fuente a algún dispositivo que deje o consuma la energía de los electrones. En esta figura, este multímetro nos está indicando que si situamos el selector de escala en voltios de continua y las clavijas o las puntas las ponemos en las clavijas correctas, fíjense que en este punto nos está indicando que esto es voltaje, este es el común y esto es voltaje, nos está indicando que necesitamos cambiar lo que traíamos anteriormente. Habíamos medido corriente en este punto o en esta clavija o en esta clavija, dependiendo de la intensidad de la corriente. Si era superior a 300 mA lo pasábamos aquí, pero para medir voltaje ahora mismo necesitamos utilizar, primero que todo, situar el selector de escala en voltaje de continua y las clavijas en sus lugares correspondientes para medir voltaje común y voltaje. Bien, con esto podríamos hacer mediciones de voltaje y el display nos indicaría cuál es ese voltaje entre esos dos puntos. Bien, recuerden, lo que hacemos en voltaje es medir la diferencia de potencial entre un punto y otro. Cuando situamos una punta, la ponemos en un lugar y la otra punta va buscando las diferencias de potencial con relación a la primera punta. Por ejemplo, si situamos esta punta en el potencial de 0, es decir, el 0 de nuestra fuente, cuando ubicamos el conector de alimentación y vamos al potencial positivo, si lo hemos alimentado como en la fuente anterior con 19 voltios, efectivamente nuestro display en nuestro multímetro reflejará 19 voltios. Si dejamos esta punta fija, es decir, no la movemos de aquí, y comenzamos a mover la punta positiva solamente, esta no, esto es la misma negativa, esta masa es la misma masa, es muy importante que comiencen a comprender los diagramas eléctricos. Este símbolo de aquí nos está indicando que esto es masa. Masa o el cero de nuestra referencia de fuente.
Por lo tanto, fíjense que aquí le he puesto un 0. Esto quiere decir que de aquí a aquí hay una diferencia de potencial de 19 voltios, pero las masas son las mismas. Es decir, la punta la puedo poner en cualquier lugar que haya una masa correcta. Y me refiero a una masa correcta porque de aquí a aquí hay 6,3 voltios. Hemos visto que, por ejemplo, el 0, aunque también lo pude haber dejado aquí y medir directamente aquí. Si mido con este 0, aquí hay la misma diferencia de potencial. ¿Por qué razón? Porque esto está unido. Realmente todas estas masas están unidas. Y todo lo que esté unido tiene el mismo potencial eléctrico. Por ejemplo, si ahora mismo recorro esta línea, incluyendo los puntos 1, 2 y 3 de este dispositivo, toda esta línea completa tiene los mismos 19 voltios. Es decir, todos los puntos que estén unidos a un mismo lugar tienen el mismo potencial eléctrico. Por lo tanto, si estoy midiendo masa, que es el 0 de mi potencial, quiere decir que todos estos puntos tienen un 0 de potencial. Es decir, que puedo tomar como referencia para medir el voltaje en este circuito en cualquiera de las masas. Es decir, la punta negra o el común de mi multímetro lo puedo situar en cualquier masa. Pero es muy importante verificar primeramente la masa. ¿Cómo la verificamos? Bien, lo único que conocemos es que el voltaje de alimentación de este circuito es 19 voltios. Por lo tanto, este es el mejor punto de chequeo de mi masa. Si yo tomo la punta positiva, pincho en este lugar y me da 19 voltios, me está indicando ya con certeza que la masa que he tomado es correcta. Sin embargo, a lo mejor puedo venir aquí a este punto y errar o equivocarme pensando que es masa. Sin embargo, me daría cuenta muy rápido con este chequeo anterior. ¿Por qué? Porque cuando mida aquí va a darme 12,67, no me va a dar 19. Me está indicando que me he equivocado al tomar la masa. Porque de aquí a aquí hay 6,33 voltios, 6,3. Esos 6,3 se los estoy quitando y por eso solamente hay 6,33 que le he quitado más 12,67 son los 19 voltios que hay de este punto a este punto. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer para medir voltaje en cualquier equipo electrónico, y eso es importante que ya lo vayan teniendo muy claro, es cerciorarse de que el punto negativo o la punta negativa de mi multímetro, mi voltímetro, etcétera, debe estar colocado en un lugar de masa o potencial cero correcto. Porque a partir de aquí, si esto es incorrecto, todas estas mediciones me darían incorrectas. Por ejemplo, si yo tomara esta masa, cuando yo tomara este punto de masa, por ejemplo, en el colector de este transistor, de repente al tocar aquí me daría 0. En vez de darme 6,3 voltios con la punta positiva, en el display de mi multímetro me estaría reflejando 0. Es obvio. ¿Por qué razón? Porque es el mismo potencial eléctrico. Recuerden, toda la línea completa que esté unida a un mismo punto tiene el mismo potencial eléctrico. Si yo pongo el negativo de mi multímetro aquí y el positivo aquí, estoy midiendo en el mismo potencial eléctrico. No hay diferencia de potencial. Recuerden que el voltímetro lo que mide es diferencia de potencial. Por lo tanto, repito por última vez, es necesario cerciorarse primeramente que la masa es correcta. Es la primera cosa que vamos a hacer cuando veamos a medir un voltaje. Y el voltaje es uno de los puntos fuertes a tener en cuenta por un técnico que vaya a reparar un equipo portátil. Es necesario seguir los voltajes, es necesario seguir la electrónica. Por lo tanto, si yo me equivoco al poner la punta negativa o la masa de mi equipo para hacer las mediciones, me estoy equivocando en todo lo demás. No importa si hago bien los cálculos, porque todo esto me dará incorrecto. En esta figura podemos ver, por ejemplo, que hemos tomado una masa
y movemos únicamente la punta positiva. Es decir, yo me sitúo en una masa y cuando vengo aquí, en este punto con la punta positiva, que aquí no lo puse, con la punta positiva aquí me encuentro que hay 4,3 voltios. Y por consiguiente, si aquí hay 4,3 voltios, aquí habrá 0, porque este transistor estará conduciendo. Aquí habrá 0. Aquí se creará este divisor, porque aquí la corriente fluirá del potencial positivo al negativo. Fíjense que aquí hay 19 voltios y aquí hay un 0. Por lo tanto, aquí la diferencia de potencial es prácticamente completa. Y se creará este divisor de voltaje, ya lo tocaremos y ya aprenderemos cómo calcularlo. Aquí habrá 1,73 y aquí habrán 19 voltios. Y en este punto, que es el transistor que me está haciendo de conmutador de los 19 voltios, tendríamos 19 voltios en un punto y 19 voltios en el otro. Esto llevado a una placa, este mismo circuito es el circuito que tengo aquí abajo, vamos a verlo, y haríamos prácticamente lo mismo. Situaríamos la masa y, primero que todo, mediríamos, fíjense, masa 0 voltios, esto es el mismo circuito que veníamos viendo de aquí arriba. Este circuito que está aquí es el mismo circuito, bueno, es el mismo conector que teníamos ahora mismo en la figura de abajo, lo seguimos viendo, pero recuerden, los puntos 5 y 4 eran el positivo, el 1 y el 2 son negativos. Veámoslo nuevamente. Si observamos esta flechita pequeña que está aquí en blanco, me está indicando que este es el punto 1 y ya me está indicando la misma pista electrónica de cobre, que es todo esto verde que está aquí, a pesar de que todo esto es un verde diferente. Esto me está indicando que esto es la pista de cobre, que el 1 y el 2 están unidos y es masa. Y efectivamente, 3, 4 y 5, hacemos el conteo, si este es el 1, 2, 3, 4 y 5. En el 4 y 5 también están unidos y hay 19 voltios, tal y como nos indicaba el esquema anterior. Bien, cuando ya hemos chequeado que efectivamente aquí hay 19 voltios, podemos mover nuestra punta positiva y hacer nuestro chequeo. Por ejemplo, aquí está Q14, Q14 es este de aquí, y me está indicando que en el punto 4 de Q14, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el pin 4 de Q14 debe haber 0. Entonces, indicamos, ve que hay aquí 1, 2, 3 y 4. Este pin está midiendo en el pin, es decir, esta punta positiva está midiendo el pin 4 y me está indicando que en el pin 4 hay 0 voltios, tal y como indica la figura de arriba. Es la forma de llevar un esquema a la práctica. Ahora vemos que en el pin, si este MOSFET está conduciendo, quiere decir que en el pin 5 tendríamos 4,3. En el pin 5 tendríamos 4,3. Por lo tanto, si él está conduciendo, en el pin 3 habrían 0 voltios. Porque él estaría uniendo estos dos puntos. Si aquí hay una masa y él une este punto con este punto, es muy importante. Todo aquello que tenga masa, el potencial 0 es el potencial más bajo que puede haber en un equipo. Por lo tanto, si un potencial le aplico un 0, ahí no queda nada. Se convierte instantáneamente en 0. Por lo tanto, si yo aplico un 0 en este punto, porque este MOSFET conduce, es decir, cierra, conmuta, este punto y este punto es prácticamente como si se unieran, y al unir la masa a este punto, en este punto se convierte instantáneamente en 0 también. Si esto es 0, esto se convierte en 0. Y la corriente fluye. Es importante esta parte. Empieza la corriente a fluir hacia el 0. Recuerden, los electrones se moverán, según el sentido convencional de la corriente, de positivo a negativo. Ahora mismo la corriente fluirá hacia ese 0. Anteriormente, mientras el MOSFET estuvo abierto, no fluía la corriente, no pasaba la corriente hacia acá. Bien, es muy importante que comencemos a identificar y a familiarizarnos con cómo pasar de una medición del esquema a una medición en la placa. Bien, vemos esta parte, U29, identificamos que U29 entra el voltaje por 5, 6, 7 y 8, están unidos, tienen el mismo potencial de energía. Recuerden que
Repito, todo aquello que esté unido a un mismo potencial de energía tiene el mismo potencial. Por lo tanto, si U29 vemos que este es el pin 1, me lo está indicando esta pequeña marquita blanca que está aquí, el voltaje le está entrando por aquí, por los pines 5, 6, 7 y 8. Si este es el 1, este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El voltaje de 19 está entrando por aquí, tal y como me indica esta punta, esta medición en este punto. Bien, no sé si lo había comentado, pero lo que me está indicando esto es lo que reflejaría en el display de mi multímetro. Este cuadrito es el reflejo de la medición en mi multímetro. Es la forma que he encontrado para que ustedes vayan viendo qué es lo que me daría en el display si yo muevo la punta positiva. Es decir, dejo la masa fija, compruebo que a U29 le están entrando estos 19 voltios y como Q14 está conduciendo, fíjense, compruebo que le estén entrando estos 19 voltios y como Q14 está conduciendo, aquí tiene que pasar 19 voltios. Entonces puedo comprobar que los 19 voltios pasan al 1, al 2 y al 3. Es decir, han pasado de drenador a surtidor. Todavía esto no lo hemos tocado. Y ese paso se debe a que en este divisor de voltaje, esto es PR192 y PR193, fíjense, PR192 y 193, que son el divisor de voltaje en el medio de ellos dos hay 1.73. Eso también lo veremos enseguida. Pero compruebo que ahí hay 1.73 y por ello es que está conduciendo el U29. Bien, con esto creo que ya es suficiente con el tema de voltaje. Daremos muchísimo más en este curso. Esto solamente es para que vayan afianzando y vayan familiarizándose con el tema de voltaje y cómo medirlo, pasar la medición de lo que es esquema a placa. Pero esto es lo que debemos de tener en cuenta. Repito, por última vez, lo importante aquí es que la corriente de electrones se mueve de un potencial positivo a un negativo y que el voltaje es esa diferencia de potencial entre puntos. La diferencia de potencial entre los puntos es el voltaje. Bien, cuando estamos listos para pasar ya a la siguiente clase.